mapas así, siento que el trabajo de la predicación del Evangelio se reduce. Pero cuando no se mira esto y lo miras así en tu mente, se hace grande el trabajo, ¿no? Y hay un texto que a mí siempre me ha estado ayudando y quiero compartirles a ustedes. Está en 2 de Tesalonicenses. Es cómo es que el Evangelio, la palabra del Señor y todo ello siempre ha empezado por la oración, ha empezado por el poder sentir la pasión, ¿no? Por lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y este libro de Tesalonicenses siempre me lleva a meditar aquello. Y a través de mis oraciones siempre digo al Señor que Él permita que suceda esto, ¿no? 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 nada más, dice de esta manera. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, dice, ¿no? Padre, gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por compartir, Señor, tu evangelio. Porque aún todavía, Señor, el campo es grande. Aún todavía, Señor, hay la libertad para poder seguir anunciando, Señor, tu evangelio. Gracias, Señor. Queremos en esta mañana que tú nos permitas meditar y reflexionar en ello, Padre amado. Reflexionar y meditar en tu palabra, Señor, y de la importancia de poder, Señor, tener presente, Señor, los obstáculos que están impidiendo para poder seguir expandiendo tu evangelio, amado Dios. En Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Amén. Bien, entonces, hermanos, me gusta el púlpito. Amén. Y dice, ¿no? Por lo demás, hermanos, vemos aquí que nuestro querido amigo Pablo, hermano, nos está animando a que podamos orar por nosotros, dice, ¿no? A los tesalonicenses. Me encanta esta frase que enfatiza, dice, para que la palabra del Señor corra. Y esto es cuán importante que podamos estar orando y animar dentro de las iglesias a que podamos animarles a que oremos para que el evangelio corra, se extienda. Pero déjame decirles algo, hermanos, no solamente sea extendida y corra el evangelio, sino que también pueda ser glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y aquí Pablo va a hablar mucho acerca de cómo es que, ¿por qué está hablando de eso? Porque hay muchos impedimentos que surgen para poder continuar la expansión del evangelio. Hay mucho para que pueda seguir corriendo, muchos obstáculos. Y ahí vamos a ver, aquí vemos uno de los obstáculos, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará, dice, y guardará del mal camino. Tenemos confianza y respecto a vosotros, dicen el Señor, que hacéis y haréis lo que os mandamos. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice. El versículo 2 enfatiza, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahí está, malos perversos, hombres malos, hombres perversos y hombres malos. Sabes, hermanos, a veces me he estado poniendo a pensar en nuestras vidas presentes, ¿quiénes vendrían a ser esos hombres malos? Aquí entendemos que hay hombres que se oponen a la predicación del evangelio, hombres que impiden, pero hermanos, sin ir muy lejos, dentro de la congregación también hay hombres que no permiten que el evangelio siga corriendo. Hay muchos corazones que se levantan para poder predicar el evangelio. Hay muchos corazones que arden para ir a predicar el evangelio. Pero muchas veces son opositores, muchas veces son impedidos. Muchas veces por los mismos siervos, por las mismas personas, por los mismos pastores. ¿De qué manera? Esta enfermedad, hermanos, está surgiendo hoy en día presentes. Y mi oración por ellos es que realmente este problema sea
erradicado. Porque realmente hoy en día, dentro de las congregaciones se está levantando esta idea de que los jóvenes quieren salir a prepararse para servir al Señor. Pero primero surge la palabra de que primero se sirvan, primero que estudien una carrera, primero que estudien algo. Está bien, es bueno el sentir, pero cuando se levantan, van, estudian, terminan desviando sus corazones, enfriándose. Y muchas veces terminando siendo como estos, dicen, ¿no? Como hombres malos que terminan estorbando a veces el desarrollo y el crecimiento y la perfección para que estos hombres sí surjan a seguir predicando el Evangelio. Y a veces es ilógico, a veces, hermanos, cuando oramos y decimos, Dios, oramos para que envíes los siervos, envíes. Pero también estamos poniendo a un lado inconscientemente y no estamos considerando, Señor, ¿estoy siendo de impedimento o no? Hay muchas almas, hay muchos corazones que están deseosos por servirle al Señor. Pero hay muchas personas también que están deteniendo ese corazón ardiente. Porque recuerdan, a mí siempre me hace pensar esto, ¿dónde está la fe? Cuando la fe realmente es en la acción, 30% palabra y 70% acción dentro de la fe. A mí me motiva mucho esta porción de la palabra, a incentivar lo que es en la oración. Hermanos, estemos orando para que el Evangelio siga corriendo, para que la palabra del Señor siga corriendo y también sea glorificado, dice, ¿no? Sea glorificado la palabra de Dios. Quiero que vayamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 20. Y Santiago también nos comparte. Nosotros conocemos este capítulo, este versículo. Conocemos ya Santiago 2:20 dice: Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no? Este término y este versículo me motiva y me lleva a pensar en que nuestra fe está durmiendo, se duerme. A veces por las circunstancias de la vida, a veces por las circunstancias de nuestra rutina. Pero yo en esta mañana quiero compartir esto porque me anima a poder decir, Dios, que mi fe sea más visto por mis acciones que por mis palabras. Y ustedes muy bien saben esto, que nuestra fe es reconocido y visto cuando actuamos, ¿no? Actuamos. Y muchas veces nuestra fe llega a ser distinto y diferente cuando estamos frente a la predicación del Evangelio. Como dice, ¿no? El Evangelio debe correr. El Evangelio, la palabra del Señor debe seguir expandiéndose. Algo que yo siempre veo y a veces me hace sentir un poco de celos, en un buen sentido de la palabra, que es los testigos de Jehová caminan arduamente. Yo estoy trabajando en Pampa Limay, y en este lugar de Pampa Limay ahora no llegaban los testigos, ahora sí están llegando como langostas y barren todo, y eso hace que tenga más actividad en poder salir también, ¿no? Y poder seguir compartiendo en esos lugares. Gracias a Dios que en ese lugar levantó Dios un varón que pueda apoyarme y pueda quedarse en ese lugar a trabajar también. Y eso me hace sentir contento. Pero creo yo que Dios espera que nuestra fe sea semejante a estos hombres que llevaron a los paralíticos. Y dice, está en Marcos capítulo 2, 1:9. Que nuestra fe sea semejante al de ellos. Conocemos también esta historia. Qué hermoso es que esta Marcos capítulo 2, versículo 1:9.
Conocemos la historia del paralítico, pero a mí me agrada cuando Jesucristo, el Señor Jesús, les dice esto. Vamos a leer el capítulo. Ya dice, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura dejaron el lecho en que yacía el paralítico. El versículo 5 es la que me impacta mucho cuando dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos ahí la fe no solamente de este paralítico, sino vemos la fe de estos hombres, de estos 4 hombres. Y había una oposición ahí, la multitud. Había otra oposición con el lugar cerrado. ¿Cómo voy a poder llegar a ese lugar para traer este enfermo, para traer que sea sanado? ¿Cómo? Entonces, una persona cuando realmente no está convencido y su fe es débil, podríamos decir así, podría retroceder y decir, bueno, ya fue mejor en otro día, en otra ocasión. Pero la fe de estos 4 hombres era muy grande que no solamente vieron la multitud como oposición, sino que estos 4 hombres vieron la manera, pasaron la oposición, pasaron los obstáculos de la multitud. Y cuando vieron que en el segundo obstáculo, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que entre este hombre? Ellos prácticamente rompieron murallas para poder entrar y cumplir el propósito, ¿no? Y ahí podemos ver cómo es que estos 4 hombres lograron traerlo a los pies de Jesucristo al paralítico. Y yo puedo ver ahí que estos 4 hombres continuaron con el correr, ¿no? Porque ellos tuvieron fe para poder traerlo a los pies de Jesucristo y para que este hombre sea sanado. Y yo me imagino mucho con ello. Y a veces trato de identificarme con estos 4 hombres que llevan al paralítico a los pies de Jesucristo. A veces una simple cansancio, a veces a veces en mi vida un simple no quiere, me detiene a continuar a predicar el Evangelio. O a veces como que no me duele algo y ya no puedo. O a veces la misma rutina termina siendo mi multitud, termina siendo mi techo, en la cual no me permite traer a mi paralítico, a una alma a los pies de Jesucristo, ¿no? Y a veces el Evangelio es detenida por cierta razón. Y dentro de la multitud ahora de los jóvenes, algo que he estado observando y siempre mirando, como le dije en el comienzo, a veces su multitud de ellos, su techo que no les permite, a veces es el materialismo, a veces el poder enfocarse solamente en su profesión, cuando realmente a veces podemos hacer otras cosas más, ¿no?, para servir al Señor. Creo yo que uno de los problemas dentro de la congregación, y podría decir que es una de las enfermedades, es que hay personas que sí aman servir al Señor. Hay personas que sí aman querer servir al Señor. Aman y están dispuestos. Quiera Dios que sea librado de esto, de no ser quizás parte de la multitud o parte del techo que no permite que estos 4 hombres sean que traigan a los paralíticos a los pies de Jesucristo para ser salvos, ¿no? Y muchas veces eso sucede. Muchas veces eso sucede. Por eso dentro de mis oraciones y pido a Dios que, Señor, no sea yo encontrado, que sea uno de las multitudes o del techo que no permite que
Quizás cuando otros piden, ¿qué hago? Estudio, me preparo, sirvo al Señor. Y a veces muchos jóvenes que están preparándose para una carrera y se dan cuenta que no son felices y digo, Señor, creo que esto es lo que siento, pero por causa de mis padres, por causa de ciertas personas, no puedo seguir adelante, a prepararme para servir al Señor. Hermanos, creo que la mies sí está allí afuera, hermano. Esa es mi convicción de que afuera está, en la misma iglesia está en la mies. Depende de nosotros que podamos animarle e inspirar a ellos a que puedan encaminarlos, ¿no? A que puedan servir al Señor y puedan ellos estar por encima de la multitud. Si vemos que hay un tejado, un techo que no nos permite, o hay muros que no nos permite traer nuestro paralítico a los pies de Jesucristo, pues tenemos que romper el tejado como hicieron estos 4 hombres, ¿no? Rompieron el tejado. Su fe era tan grande que rompieron el tejado. No le importaba la oposición. Y cuando uno está convencido, hermanos, aunque tenga hambre o tenga sed o está cansado y uno está con la convicción adelante y tu fe está muy adelante, creo que no te importa si la pared tiene 1 metro de espesor o tu techo tenga 4 techos para poder llegar y traer a los pies de Jesucristo tu paralítico. Y muchos de nosotros tenemos muchos paralíticos allí afuera para traer a los pies de Jesucristo para que ellos sean salvos. Hermano, mi oración, y comparto esto, es una de mis cargas, es que oremos para que el Evangelio siga corriendo y no se detenga por hombres malos y perversos. Y muchas veces eso sucede dentro de las congregaciones. Y actuamos muchas veces como hombres malos y como hombres perversos, deteniendo los corazones para poder servir al Señor. Y eso sucede. Y ese es un mal que he observado, creo yo, que está surgiendo, hermano. Es una enfermedad, podría decir. Y mi oración es para que dentro de ellos se inspire y se anime y se motive a las personas a servir al Señor. Y no seamos como hombres perversos y malos que están deteniendo la expansión del Evangelio, sino llevar a los hombres, a los hijos de Dios, a poder tener esa comunión con el Evangelio. Y más bien animarles y a proveerles de las herramientas para que abran camino de multitudes y puedan perforar los techos y poner sus paralíticos, hacer frente a las oposiciones, abrirlo. Eso hacemos cuando nuestra fe está allí y nuestra mente está claro, ¿no? Como dice Tesalonicenses o Colosenses, poner la mira en lo celestial y no en lo terrenal, dice, ¿no? Puesto nuestros ojos. Hay una canción de niños que siempre enseño y cuando a veces siento que me desanimo, lo canto y me anima. Cuando dice, quiero poner la mira en lo celestial, en tu amor, ¿no? Y en tu gran bondad. Y cada vez que lo canto, esto, hermano, me ayuda mucho a poder mantenerme enfocado en ello, ¿no? Muchos de nosotros experimentamos muchas cosas en nuestras vidas, pero yo quiero animarles, hermanos. Cuando yo siempre pienso en un mapa, mi corazón se anima porque el decir, oh Señor, cuántas personas van creciendo, cuántos nacen, cuántos jóvenes salen, cuántos jóvenes crecen ahora con nuevos pensamientos. Mi mente y mi corazón a veces tiende a decir, hay mucho trabajo, pero cuando miro esto digo, Señor, mi fe se fortalece y digo, sí es posible, sí es posible. Por eso me encantan los mapas, ver los mapas, tener en casa los mapas, y porque me hace reduce el problema, reduce el trabajo de poder expandir el Evangelio.
lo reduce en mi mente, en mi contexto, ¿no? Y doy gracias a Dios por ello. Hermanos, 30% palabras, 70% acción. Y como dice, ¿cómo muestras tu fe? Muéstrame tu fe. Y la palabra del Señor nos dice que yo te voy a mostrar mi fe, pero con mis actos, con mi acción. Más acción, poca palabra, ¿no? Hermanos, breve meditación y compartir, ¿no? Les he compartido esta carga que siento, esta observación acerca de uno de los problemas que he visto dentro de las iglesias. Conversé con muchos jóvenes, trabajo con jóvenes, con niños y con adultos. Dios me dio esa oportunidad y veo uno de los problemas. Ese es uno de ellos. Por eso, sin temor alguno, puedo decir que es uno de los problemas, y que muchas veces dentro de la iglesia a veces se levantan hombres y inconscientemente llegan a ser como hombres malos y perversos que se convierten como opositores de que el Evangelio siga corriendo, que el Evangelio y la palabra de Dios sea corriendo y siga glorificado. Es mi manera de petición también de ponerlo, ¿no? Seguiré orando por ellos y en esta oportunidad gracias por permitirme compartir el Evangelio.